hacernos mejores, ¿bien? Y hoy vamos a ver un tema bien especial y se titula Progresa en tu carácter. Progresa en tu carácter, ¿bien? Y yo le invito a que usted vaya al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 al verso 9. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al verso 9. Bien, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Yo le invito a usted que cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, una vez más venimos ante ti a través, Señor, de la oración. Yo sé que tú nos has dejado la oración, Señor, para ir a tu presencia, Dios. Y hoy yo creo, Padre amado, que tú quieres hacer que nuestro carácter progrese. Tú anhelas, Señor, que cada proceso, cada situación, Señor, que atravesamos, nos lleve, Señor, a tener un carácter conforme al carácter de Cristo. Y hoy yo te pido que a través de esta palabra quede claro, Señor, Padre amado, en nuestro intelecto, en nuestra mente, Señor, pero también en nuestro espíritu, cómo debemos, maravilloso Rey, movernos en cuanto a nuestro carácter. Hoy despeja de nosotros toda oposición del enemigo y llévanos cada vez más, Señor, al conocimiento de tu palabra. ¿Queremos ser mejores? Levanta tu mano derecha y dile: Señor, yo quiero ser mejor. Señor, queremos parecernos más a ti, Jesús. Queremos ir, Señor, a esos niveles de santidad, a esos niveles de carácter, Señor, un carácter bien formado, un carácter, Señor, que podamos ver cómo va de progreso en progreso, cómo vamos de aumento en aumento, Dios. A ti te doy la gloria, Señor, y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo creo que esta palabra es para usted y es para mí. Yo creo que el Señor hoy quiere hablarnos, como siempre lo quiere hacer, sobre cosas que deben estar en nuestra vida como cristianos. La palabra en lo que más se enfoca es en el carácter. Uno a veces pensaría que tal vez la palabra se enfoca en la fe, se enfoca en la prosperidad, se enfoca en los milagros, se enfoca en las señales, pero una de las cosas que usted y yo podemos ver en la palabra del Señor es cómo Dios muestra muchos ejemplos en su misma palabra de personas, hombres y mujeres que necesitaron ser tratados en su carácter. Bien, un cristiano sin un carácter bien formado es como una deliciosa bandeja de frijoles sin arroz, sin tajadas, sin carne, sin chorizo, sin huevo. Imagínense, solo frijol. Eso falta el arrocito, ¿cierto que sí? Entonces, usted y yo podemos tener los más ricos frijoles, pero si esos frijoles o esas lentejas no tienen un acompañamiento, llámese arroz, llámese carne, llámese tajada, llámese frijol, llámese lo que usted le quiera poner a esos frijoles, pues la verdad viene a ser una bandeja pobre, viene a ser una bandeja no completa, porque le faltan esos ingredientes importantes. Entonces la Biblia en muchas ocasiones nombra, y de hecho quiero citar en este momento algunos personajes de la palabra del Señor que fueron formados en su carácter. Entonces podríamos hablar de la vida de Noé, que fue tratado en su carácter.
¿Por qué Noé fue tratado en su carácter? Porque, bueno, Dios un día le dice: Noé, tienes que construir un arca, pero resulta que no llovía. Y entonces él empieza a construir un arca y la gente empezó a ¿qué? A burlarse de él. Empezaron a hablar mal de él, empezaron a decirle: usted está loco, ¿qué le pasa? Pero entonces, a pesar de esas cosas que a él le decían, Noé tuvo que ser procesado en su carácter y un día responder conforme a un carácter formado y no conforme a un carácter mal formado. Y usted y yo debemos entender esta noche qué es el carácter. Uno dice: bueno, el carácter es mi manera de ser, el carácter, bueno, es mi temperamento, ¿sí? Pero resulta que hoy quiero despejar qué es el carácter, ¿sí? El carácter no es como yo actúo. El carácter es mi manera de reaccionar frente a una situación, sea lo que sea. Entonces no olvide, el carácter no es solamente como yo actúo, sino que es como yo reacciono. ¿De acuerdo? Entonces, si el carácter es la manera como yo reacciono, yo debo entender también que debe haber un equilibrio entre mi carácter, o sea, mi manera de reaccionar, y mi fe. Yo no puedo tener una fe sin carácter, porque puede que usted sea un hombre y una mujer de mucha fe, pero si usted no tiene carácter, entonces esa fe se va a ver opacada. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que tiene una capacidad mediocre de reaccionar frente a las circunstancias de la vida, en un momento determinado entonces usted va a decirle no a la fe, porque su carácter no tiene la capacidad de reaccionar positivamente frente a las decisiones que usted debe tomar. Entonces yo debo tener equilibrio entre mi fe y mi carácter, ¿de acuerdo? Como lo dice la palabra ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 9, esta palabra es un resumen del plan que Dios ha trazado. ¿Para qué? Para que su carácter y mi carácter sea formado, ¿sí? Hay un plan maravilloso que el Señor ha propuesto. ¿Para qué? Para que yo sea salvo, ¿cierto? Pero también hay un plan del Señor para que su carácter y mi carácter sea transformado. Levanta tu mano derecha y di: Señor, yo anhelo que mi carácter sea transformado. Amén. Bien. Entonces, este pasaje refleja que ¿quién habla en este pasaje? ¿Quién fue el que escribió esto? Fue Pedro. Pedro fue el escritor de estas dos epístolas que llevan también su nombre. Y resulta que si usted y yo vamos un poquito atrás, allá a los evangelios, donde Jesús pastoreaba a Pedro, Pedro no es el mismo hombre que habla aquí en estas epístolas. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros en los evangelios se nos habla de Pedro, Pedro era un hombre con un carácter bien volado. El hombre no tenía capacidad de reacción frente a las circunstancias conforme a la decisión que había tomado de seguir a Cristo. Porque una cosa, yo quiero sí decirle a usted, hijo de Dios, es que algo es cuando yo estoy en el mundo y no sigo a Cristo, pero otra cosa muy diferente es cuando yo ya estoy en Cristo. Cuando yo decidí seguir al Señor, yo debo entender que mi carácter debe ser transformado. ¿Bien? Entonces, Pedro era una persona totalmente diferente allá en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Era una persona totalmente opuesta a este hombre que nos habla aquí en 2 de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro aquí nos habla de que nosotros debemos tener amor, debemos tener dominio propio. Y vaya que si usted y yo vemos allá atrás, Pedro no hablaba igual. Pedro era una persona atacada, ¿sí? Pedro era de ese tipo de personas que no piensa para hablar, sino que habla para después pensar. Entonces, usted y yo debemos entender que Pedro vivió todo un proceso. Pedro vivió las consecuencias de un carácter mal formado. Pedro vivió las consecuencias de haberle dicho un día
a su maestro, y quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, Mateo 16, verso 23. Mateo capítulo 16, verso 23. Vamos a ver qué nos dice, y es bien particular lo que aquí se nos dice de Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahí vemos reflejado de una manera muy palpable que Pedro era una persona que no tenía una buena capacidad de reacción. La reacción de Pedro era conforme a su alma, no conforme al maestro que lo estaba enseñando. Entonces, Pedro es para nosotros, y debe ser para nosotros, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir no solamente en lo malo que hacía, porque vaya que usted y yo somos malos, tenemos muchas cosas que cambiar, pero sí debemos entender que no debe ser para nosotros tan largo el tiempo de permitir que el Señor moldee mi carácter. Entonces no olvide que su carácter, mi carácter, es la capacidad de reacción. Amén. ¿Qué otra cosa podemos ver en Pedro? Pedro le dice: Señor, yo te amo, siempre voy a estar contigo. Y Jesús, ¿qué le dice? Antes de que el gallo cante: Pedro, tú me vas a negar, y me vas a negar 3 veces. Entonces, ¿qué pasaba? Pedro era atacado. Pedro era de esas personas que tal vez no hablaba por hablar, pero sí las cosas que hablaba después no tenía la capacidad de afirmarla con sus acciones. A veces uno dice, yo te amo, a veces uno dice, yo te respeto, a veces uno dice, voy a seguir la vida cristiana, a veces uno dice, voy a honrar a mi padre, a veces uno dice, voy a ser el mejor empresario, pero cuando vamos al día a día, mi capacidad de reaccionar a veces no tiene que ver con mis palabras, y yo debo tener mucho cuidado en que lo que yo hable sea también lo que yo actúo. Porque si yo solamente hablo y me comprometo y digo tantas cosas, pero después la gente dice, pero bueno, ¿y dónde quedaron tus palabras? Si tus hechos hablan de otra cosa totalmente diferente. Era lo que Jesús quería demostrarle a Pedro. Jesús quería decirle: Pedro, reacciona. Porque aunque yo a ti te tomé y yo sé que tú eras, y yo sé que Jesús sabía quién era Pedro. Para los que tal vez no sabemos de dónde venía Pedro, Pedro era un campesino, ¿sí? Era una persona que pescaba. Ese era su oficio, era su arte, ¿sí? Y tal vez si nosotros pensamos cómo es una persona que labra el campo, pues es una persona que no ha tenido mucho estudio, ¿sí? Es una persona que tal vez no es prudente, es una persona que tal vez no tiene el mejor léxico para hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido criado de esa manera. Pero entonces usted y yo estamos hoy en el camino donde el Señor te dice: yo quiero procesar tu carácter. No importa de dónde tú vengas, no importa si tienes estudio, no tienes estudio, porque vaya que yo también conozco gente que es muy estudiada y es gente que no tiene carácter. Gente que es muy estudiada, pero no es gente intelectual, porque es gente que le falta tener capacidad de reacción en su manera de hablar, en su manera de tratar a los demás. Entonces, el carácter de Pedro no fue procesado por los cursos que daban en la iglesia, no fue procesado por OP 72, por las escuelas de discípulos con propósito, por el discipulado, no fue procesado por eso. El carácter de Pedro fue procesado en su diario vivir, en su día a día, con las personas que se encontraba, y tal vez se estrellaba, porque un día él se estrelló con aquella persona, el soldado romano, que fueron a capturar a Jesús. ¿Y cómo fue el encuentro de Pedro con Malcolm? Fue un encuentro bien tremendo. ¿Qué le hizo Pedro? Pedro le cortó la oreja. Imagínese esa capacidad de reacción. Y a veces puede que yo no le corte la oreja al otro, pero tal vez sí le estoy mutilando sus emociones. Entonces no olvide que nosotros
Hoy estamos viendo esa capacidad que debemos tener en Dios de que nuestro carácter progrese. ¿De acuerdo? Levanta tu mano derecha y dile al Señor: Señor, yo estoy dispuesto hoy a permitir que mi carácter sea procesado para ser mejor para ti y para los que me rodean. Amén y amén. Entonces, Jesús no quería cambiar en sí la esencia de Pedro. Jesús no quiere cambiar tu esencia, porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos una esencia especial. Pero Jesús sí quería pulir a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue uno de esos apóstoles que Jesús escogió para que luego fuese a dar testimonio de las cosas maravillosas que Jesús había hecho. Pero si Pedro hubiese seguido siendo ese hombre que negaba a Jesús, ese hombre que le cortaba la oreja, aquel que tal vez iba a agredirlo de cierta manera, Pedro no hubiese aplicado para escribir las epístolas. Pedro no hubiese quedado registrado después en los siguientes libros de la palabra del Señor. Así que yo creo que usted y yo anhelamos que nuestros nombres queden escritos, ¿cierto que sí? Yo creo que el Señor quiere permitir y quiere hacer en nosotros que cada vez seamos mejores. Amén. ¿Cuántos quieren ser mejores? Todos queremos ser mejores, pero es necesario permitir que Dios obre en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, tú y yo debemos tener algo bien especial que Jesús tuvo en su carácter. ¿Sabe algo que Jesús tuvo en su carácter? Algo que Jesús tuvo en su carácter es que Jesús no dejó de creer Jesús no dejó de creer en la gente. Jesús no dejó de creer en sus apóstoles. Jesús nunca dejó de creer en esas personas que Él mismo había escogido. Queremos saludar en este momento a las personas que nos siguen por Facebook, por las redes sociales. Y yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra va a quedar sembrada en tu corazón. Tal vez a veces sean palabras que no tienen mucho amén. Tal vez son palabras donde uno tiene que centrar su atención. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a nuestra alma. Bien, entonces usted que me ve ahí por las redes, usted que nos sigue ahí por las redes, entienda que el Señor hoy quiere obrar en tu carácter. El Señor quiere cambiar tu manera de ser. El Señor quiere hacerte a ti una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor creyente, un mejor hijo de Dios. Amén, iglesia. Queremos ser mejores para el Señor y Dios quiere que seamos mejores. Muchos cristianos no avanzan. ¿Por qué? Porque se la pasan repitiendo los mismos procesos. Los procesos tienen que aprovecharme a mí para yo cambiar en mi manera de ser. Los procesos tienen que ayudarme a mí a entender que Dios quiere pulir algo en mí. Cuando una persona que tiene carro, moto, lleva su vehículo, su medio de transporte al taller, ¿es para qué? Para que le pulan algo, ¿cierto? Algo que no está funcionando bien. Usted y yo estamos en el mejor taller y es el taller de nuestro maestro que se llama Jesús. Jesús es esa persona que quiere tratar con tu carácter, quiere quitar de ti lo que no sirve y quiere añadirte a ti esas cosas que te van a ayudar a ser mejor. Amén. Entonces, cada uno de nosotros hoy debemos poner la mano en nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú cambies mi carácter. ¿De acuerdo? Decirle al Señor con toda libertad: Señor, yo necesito que tú trabajes en mi carácter. Yo tengo urgencia de que tú trabajes en mi carácter. Así como tenemos urgencia de un milagro económico, como tenemos urgencia de un milagro en la salud, de un milagro familiar, tú y yo debemos también tener la urgencia de que Dios trate en nuestro carácter, que Dios nos permita ser mejores en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Bien, a veces nosotros como cristianos limitamos
limitamos el carácter o el avance de mi carácter a dos cosas bien tremendas. Y lo primero es que a veces creo que mi carácter va a ser formado solamente por asistir a la iglesia. Y lo segundo que a veces creemos que es suficiente, ¿para qué? Para que mi carácter avance, es que yo ya soy cristiano. A dos cosas a veces creemos que se resume el proceso de mi carácter: a que voy a la iglesia y a que soy cristiano. Pero déjame decirte que el hecho de que tú y yo vengamos a la iglesia no nos garantiza que nuestro carácter está siendo pulido. ¿Por qué? Porque debo entender que cuando yo voy a mi día a día es realmente donde el Señor a mí me dice: mira, en esto tienes que mejorar. Cuando yo voy a relacionarme con las personas más cercanas, que vaya que son las que más nos pulen el carácter, es ahí donde el Señor me dice: si ve que no tuviste buena capacidad de reacción, si ves que te falta todavía en tu carácter. Pero eso no es para que usted se aflija, para que se acongoje, para que se dé golpes de pecho, para que vaya y consiga el látigo y diga: látigo, látigo. No, es para que usted y yo entendamos que el Señor nos está permitiendo ver ese error para que seamos mejores. Está permitiéndonos ver esa situación adversa para que vayamos a su presencia y le digamos: Señor, definitivamente yo necesito que tú mejores mi carácter. Yo necesito ser una mejor persona. Cuando nosotros hablamos de un buen testimonio, estamos hablando de un carácter bien formado. Si usted quiere ser una persona de testimonio, usted debe ser una persona que ha permitido que los procesos lo hagan mejor. Debe ser una persona que con el paso del tiempo se da cuenta: ve, ya no reacciono de la misma manera. El Señor me ha dado dominio propio para no descontrolarme cuando hay una situación adversa, cuando está pasando algo que a mí tal vez me hace salir mi temperamento fuerte. Entonces, debo entender yo que mis emociones deben ser moldeadas. Somos a veces tan emocionales. Entonces pensamos que solamente es decir aquello y pensamos que tener carácter es levantar la voz. Y pensamos que tener carácter es tal vez el que hable más duro. Eso no habla de carácter. Eso más vale habla de que somos todavía muy emocionales, de que somos personas que necesitamos tener una transformación como la tuvo Pedro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no olvidemos mi capacidad de reaccionar. ¿Cuántos problemas a nosotros nos ha causado la falta de carácter? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas tal vez nos habríamos evitado si hubiésemos entendido que en ese proceso que yo viví, lo que el Señor quería era que yo reaccionara de manera diferente? ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuántas malas reacciones frente a las situaciones que vivimos? ¿Qué pasa cuando a ti te dan una mala noticia? Hay gente que le dan una mala noticia y de una vez dicen: no, esto se acabó, esto no va más, esto ya tocó dejar, ya tocó huir, ya tocó abandonar, yo tiro la toalla, no pude. Pero el Señor lo que está diciendo: pero ¿qué pasó con tu carácter? ¿Qué ha pasado con todas las promesas que yo te he dado? Que esas promesas lo que deben hacer en ti es que tú tengas la capacidad de tener fe junto con un carácter. Porque ahí es donde nos damos cuenta que la fe no es suficiente, que yo debo tener carácter, que el carácter acompañado con esa fe me va a llevar a mí a ser una persona excelente. Bien, una persona no perfecta, pero sí excelente. Usted y yo debemos ser excelentes en lo que hacemos. Bien, entonces nos dice Pedro ahí en el capítulo que leímos de Segunda de Pedro, dice que debemos tener virtud, conocimiento, dominio propio, que debo tener, ¿qué más? Paciencia, piedad, afecto fraternal. Y la verdad, cuando yo leo este texto, yo me doy cuenta de que Pedro ya no era el mismo. Pedro era diferente. Pedro era una persona paciente. Pedro se había convertido, ya no era el hombre emocional, era un hombre sabio. Era un hombre que hablaba con sabiduría.
A mí me parece, la verdad, que este texto que nosotros leímos habla de una gran sabiduría. Bien, dice el verso 9, dice: pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A veces se nos olvida que el Señor un día ya nos purificó. Y cada vez que a usted y a mí nos falta carácter, entienda que a Dios eso no le agrada, aunque nos va a dar nuevas oportunidades y el enemigo está muy feliz. ¿A quién agrado con las cosas que yo hago? ¿A quién estoy agradando? ¿A quién estoy honrando con mi manera de reaccionar? ¿A quién honro a cada momento cuando yo reacciono en cada situación? ¿Estoy honrando a Dios o estoy honrando a aquel que no debo honrar? Bien, yo le invito a que usted se ponga en pie en esta noche. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude. Realmente una de las cosas que yo sé que necesitamos como iglesia es que el Señor nos ayude a mejorar en nuestro carácter. Yo no sé si tú hoy coincidas conmigo, pero todos los aquí presentes necesitamos que Dios nos ayude en nuestro carácter. Necesitamos que el Señor pula esas cosas que no